tardes, hermanos. Buenas tardes. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Evangelio de Lucas, capítulo 9. Hay un asunto en cuestión. ¿Qué pasaría si de buenas y primeras yo le dijese al hermano Genaro que me diera la oportunidad de trabajar ahí en su maquinaria sin saber de los asuntos que él maneja? Por ejemplo, de una cortadora, y por no saber emplearla se rompa el disco, se atraviese la yugular o le descomponga la maquinaria. Ya no me daría chance de trabajar nuevamente. Me correría inmediatamente o tendría un accidente fatal. Todo es porque no estoy preparado para ese trabajo, no soy idóneo para ese trabajo, no estoy capacitado para ello, o no soy apto para eso. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 32. Vamos a titular esta meditación: los no aptos para el reino de Dios. Los no aptos para el reino de Dios, o los que no están aptos para el reino de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, al texto sagrado de Dios. Dice ahí en Lucas, capítulo 10, versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que esa última frase, teniendo el contexto a partir del versículo 57, lo vamos a estudiar. Los no aptos para el reino de Dios. La palabra aptos en el griego, conceptos, que significa apropiado. Lucas 9, ¿no dije? Lucas 9, 62. Dije 10. Lucas 9, 62. El contexto es del 57 en adelante. No, en Lucas, el 10 trae hasta 42. Yo dije, falta 20 versículos. No, Lucas, versículo clave es el 62. Y el primer punto es del contexto del 57 al 61. Y el segundo punto es el versículo 62. Vamos a hacer dos puntos nada más. Voy a volverlo a leer. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esas palabras del Señor Jesús no son mías. Yo no digo quién está apto y quién no. Es la palabra la que nos va a decir quiénes estamos preparados y aptos para el reino de Dios y quiénes no. Eso es la propia escritura. Así que la palabra aptos es eusetos, que significa apropiado. Apropiado es ajustado conforme a las necesidades que hay o a lo que vamos a hacer. Es decir, capacitados, preparados para un propósito. Todo miembro de la iglesia de Cristo, todo el miembro del reino de Dios está preparado para un propósito, o tiene que tener la preparación para un propósito, o para una necesidad que pueda haber dentro de la iglesia, como el canto, como la oración, como diversas actividades que se hacen. Tiene uno que estar preparado, apto para estas necesidades o estas situaciones en las cuales vamos a ser parte de lo que se hace en la iglesia, como iglesia. Pero también hay cuestiones o asuntos personales que tenemos que estar aptos, que tenemos que estar capacitados para poder ser parte del reino de Dios, porque nos da una lógica completamente. Porque, por ejemplo, yo tengo que vencer la tentación, pero si no estoy apto para el reino de Dios, voy a caer en la tentación. Y eso significa que caigo en la tentación, peco y después de pecar en la muerte. Por eso el Señor dice: los que poniendo su mano en el arado miran atrás y vuelven a las cuestiones pasadas, no son aptos. No son aptos, ¿por qué? Porque la propia tentación, el pecado
padecer. Cuando venga la prueba, voy a claudicar y voy a dejar el camino. Es decir, no soy apto yo mismo, no es que el Señor no me capacite, sino de lo que yo no quiero hacer, no puedo hacer, eso me imposibilita que sea yo preparado para el reino de Dios. Porque en el reino de Dios vamos a pasar por pruebas, por aflicciones, por sufrimiento de la propia carne, de la propia vida, de la propia familia, del propio mundo, de lo que es también los ataques del enemigo, y tenemos que estar preparados para superar eso. Pero si no lo superamos, no estamos aptos. Y esa prueba nos va a tumbar y nos va a caer. Vamos a hacer dos cosas nada más, dos puntos. Los no aptos para el reino de Dios, obviamente lo que es la pregunta lógica, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que no están aptos para el reino de Dios? Porque yo quiero saber si yo sí o no. Y si no, como decíamos en la mañana, hay tiempo todavía. Hay tiempo porque yo quiero tener la capacidad, la preparación, quiero ser idóneo para una actividad, quiero ser idóneo para decirle no a la tentación o al pecado, y quiero ser idóneo para estar como Daniel, para estar como Job, que fueron aptos para el reino de Dios. Es decir, soportaron todo aquello por la confianza y la fe que tenían. Así que yo quiero saber quiénes son. Es lo que hacemos esta pregunta a la propia Escritura. Es como si le preguntáramos al Señor Jesús, ¿quiénes son los que no están aptos para el reino de Dios? ¿Quién nos contesta? Vean el contexto a partir del versículo 57. ¿Quiénes son los que no son aptos para el reino? Son los que no pueden seguir al Señor Jesús. Ellos son, o estos somos, los que no estamos aptos para estar dentro del reino de Dios. Los que no podemos, o los que no pueden seguir al Señor Jesús de la manera que el Señor Jesús quiere que le sigan, no a la manera de uno, porque muchos se dicen, o muchos nos decimos seguidores de Jesús, pero a la usanza personal, al gusto personal, y no a como Jesús quiere que se le siga. Por eso vamos a leer ahí del 57 al 71 y luego ahorita retornamos. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le responde, las horas tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y ese primer gancho al hígado, ese primer revés que alguien que quiere seguir a Jesús recibe. En el mundo no tendrás nada. En el mundo olvídate los bienes, en el mundo olvídate de muchas cosas. Yo no las tengo, así que tú tampoco las vas a tener. Si yo, que soy el rey, no las tienes, tú tampoco, no las tengo tú tampoco. Y como que a veces muchos, no, es que pues, me gustan los bienes materiales, me gustan las cuestiones de lo que es el mundo, y esa es la primera negativa. Luego dice el versículo 59, dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces dijo otro también, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y viene la respuesta a esto. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que ¿quiénes son? Son los que no pueden seguir a Jesús. ¿Quiénes son ellos? Son los que no pueden seguir al Señor Jesús porque son oidores superficiales. Los que seamos oidores superficiales de la palabra de Dios, no tenemos la capacidad para seguir al Señor Jesús. Tenemos que ser oidores, hacedores de la palabra, oidores que comprendamos lo que se nos está escuchando. Por eso dice el primero de ellos, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. De manera superficial, casi como el apóstol Pedro, cuando dice, no, yo doy mi vida por ti. No estás escuchando, Pedro, le dice el Señor Jesús, no estás atendiendo. Mira, yo voy a padecer, me van a matar, me van a hacer esto, yo doy mi vida por ti. Bueno, está bien, te voy a decir una cosa, no va a cantar el gallo hasta que me ha pegado 3 veces. No, yo doy mi vida por ti. Es una forma superficial. Después cuando uno dice, no, yo a Cristo donde quiera que vaya, yo a Cristo donde sea, yo al Señor Jesús sobre cualquier cosa. Si viene, por ejemplo, una tempestad de lluvia, yo no voy a la iglesia. Es decir, soy un oidor superficial nada más. Esto nos lleva, por ejemplo, a lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 21, hablando de la palabra de Dios, hablando de los que somos superficiales o hasta el momento no profundizamos en el concepto bíblico, no nos adentramos a lo que realmente es la palabra de Dios, sino que nos dejamos llevar por la superficialidad de la palabra y actuamos intempestivamente, actuamos yo sí soy, yo sí puedo, yo sí lo hago.
permanecer en el reino de Dios. Tal vez se ha entrado, pero no va a permanecer. ¿Por qué? Porque oye de manera superficial. En la mañana se da la palabra y los que oímos de manera superficial no la llevamos a la práctica, no la hacemos, no hacemos nuestra la palabra. Y eso es un oidor superficial que aparentemente yo estoy bien, que aparentemente estoy correcto, que aparentemente estoy en camino, pero no profundizo. Y cuando viene un problema, cuando viene una aflicción, cuando viene una prueba, me salgo. Por eso el Señor Jesús le dice: las zorras tienen su guarida y las aves del cielo tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Significa que yo no tengo nada y tú como seguidor tampoco. Y tú vas a tener, yo voy a padecer y tú también. Yo voy a pasar por una prueba y tú también. Mi copa va a rebosar de sufrimiento y la tuya también. Y uno dice: no, como que eso no me gusta. Como que me gusta el cielo, pero sin padecimiento, sin sufrimiento. Porque el cielo es atractivo, pero el camino a veces es entregado. Y en el camino tiene que pasar unos ciertas cuestiones para prepararnos para eso. Pero si a mí no me gusta padecer, si no quiero sufrir, si no quiero ausentarme de los bienes y de todo lo que humanamente, carnalmente o a través del mundo puedo tener, no quiero despreciar todo eso, no tengo la capacidad para ser parte del reino de Dios. Y lo que oigo del Señor Jesús me parece superficial, porque oigo y dice: es que no importa que no tengas, tienes la herencia eterna. No importa que seas pobre económicamente, eres rico de espíritu. Y uno dice: no, sí, pero no importa, pero mientras estoy viviendo aquí y quiero tenerlo, porque como que no importa, pues entonces ¿cómo voy a comer? Entonces ¿cómo voy a vestir? ¿Y cómo aquel se viste? ¿Y cómo aquel trae moto nueva y carro nuevo? Y yo no lo quiero tener. Entonces eso es oír de manera superficial. Primeramente, no podemos soportar el no tener ciertos bienes materiales, y si oigo de manera superficial, no voy a soportar cuando venga la prueba. Significa que no estoy preparado para ello. Significa ¿cómo se miraría Daniel cuando fue echado al foso de los leones? Yo que si no estuviese preparado, idóneo, apto, capacitado, yo creo que con las uñas y con los dientes se agarraría y le hubiera llorado a Reina Nabucodonosor. ¿Y qué hubiera hecho? ¿Qué quieres que haga, Reina Nabucodonosor? Que te hinques, que a la imagen, lo hago, no me eches ahí. Es donde uno cae y esa caída hace que no estemos preparados para el reino de Dios. Los que no pueden seguir al Señor Jesús, no lo pueden seguir o no lo podemos seguir mientras seamos oidores superficiales. También no lo pueden seguir porque ponen excusas o ponemos excusas. Es lo que dice el segundo de ahí, de Lucas 9, versículo 59. Jesús le dijo a otro: sígueme. Cuando Jesús habla, uno tiene que obedecer. Cuando Jesús dice una cosa, uno tiene que obedecer. Pero ¿qué le dijo a aquel? Esta invitación Jesús la hace a todos. Pero muchos ponen pretextos, muchos ponen excusas. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. O sea, primero mi padre, primero las cosas de aquí y luego te sigo a ti. Luego ahora sí, ya no hay excusas en ese momento, pero luego, me salió otro pretexto. Ahora déjame primero hago esto y luego te sigo a ti. Déjame primero esto y luego te sigo a ti. Es decir, cuando uno pone excusas, uno no puede ser seguidor de Jesús conforme a Jesús quiere que yo siga. Porque yo puedo seguir a Jesús, o puedo decir: tú quieres, yo soy parte de la Iglesia de Cristo, miembro de la Iglesia de Cristo, soy seguidor de Jesús. Pero ese seguimiento que yo hago de Jesús es a mi manera, ¿no? Es decir, yo voy a la iglesia cuando quiero, oro cuando quiero, participo cuando quiero, hago las cosas cuando quiero. Pero yo me considero seguidor de Jesús. Pero Jesús no quiere ese tipo de seguidores. Jesús quiere seguidores que dicen: sígueme, donde yo estoy, ahí vas a estar. Jesús siempre está aquí, Jesús está en su palabra, Jesús está en la oración, porque por luego llega lo que es la oración, ahí está Jesús. Pero si nada más yo acudo cuando yo quiero o cuando tengo ganas, y yo primero hago otras cosas, por ejemplo, yo primero canto música regional, música del mundo, y después me pongo a lo que es la alabanza, la dejo al último, a pesar de que hay 249 cantos en el himnario negro, 300 y pico de lo que es el otro himnario, el que es rojito, el canto del camino es otro, el de gloria y triunfo, y a pesar de que hay infinidad de cantos, no, pero sí me aprendo todas las canciones de José me aprendo todas esas. Y los cantos de Dios no, los cantos de alabanzas que usamos para cantarle a Dios no, porque eso no, porque yo no me encargo de eso. Entonces, primero hay otras cosas que yo puedo hacer o que tengo que hacer que Jesús es
Y aquel que pone excusas no es idóneo, no es apto para seguir o para estar en el reino de Dios. Como el del talento, el que tenía un talento, allá en Mateo 25, que le dijo: a ver, es que Señor, te conocía y tuve miedo. O sea, la excusa que puso, el pretexto que puse: tuve miedo porque te conocía, que recoges los dos en brazos, y quieres así, justo, y quieres esto, así que yo tuve miedo y lo enterré y ahí está tu tarea. Uno me diste, te entrego uno. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Siervo inútil, echado afuera donde será el lloro por de dientes, por miedo. O sea, mi excusa es de que si yo hago algo equivocado te vas a enojar. Esa es mi excusa, porque realmente no hay una idea clara de lo que esta persona que tenía un solo talento se quiso escudar en algo que él se inventó en la mente o en algo que escuchó de los demás, pero realmente no era cierto. Así que, a ver, si yo tengo una excusa para no participar o tengo una excusa para no cantar, para no orar de los servicios que tengo aquí, no soy apto para seguir, no tengo la capacidad para seguir al Señor. Y si yo tengo una excusa para pecar, digo, es que tenía que mentir, Señor, tenía que mentir para salir de eso. Esa es mi excusa. ¿Qué me has hecho en mi lugar? Es que tenía que ocultarme, es que tenía no que ir a ese lugar. Ese es mi pretexto. ¿Cómo le iba a hacer? Entonces no soy apto para seguir al Señor. Porque hay dos cuestiones. Una es el servicio de la iglesia y la otra es el servicio personal. En el servicio personal tenemos que vencer la tentación y tenemos que superar la prueba. Es que yo estaba enfermo, Señor Jesús, y te rogué 3 veces y tú dijiste: vas a terminar. Y dije: sí, pero la gracia está en el cielo, yo la quiero aquí. Así que tengo que ir con aquellos que barren y toda aquella cuestión para salir de ese problema que yo tenía. Como no lo tienes, yo sí tuve que hacer esas cuestiones, porque por ahí no escuché que dicen que ayúdate, que el Señor te ayudará. Eso es lo que dice, pero no está bíblicamente que haya algo así. Pero como a mí me gusta o me conviene agarrar ciertas cuestiones del mundo, lo hago. Dice: es que tú dices que uno tiene que cuidarse, eso por lo fuera que me cuide. Eso es un pretexto, es una excusa para no seguir al Señor. Uno tiene que seguirlo al Señor Jesús de la manera que Él quiere. Por eso dice la Biblia: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, no lo está diciendo el Señor Jesús: no pongas pretextos, no pongas excusas, simplemente sígueme, sígueme ya. Eso es lo único que tienes que hacer. Es lo único que tú tienes que hacer. Y cuando uno sigue a Jesús, la capacitación viene de parte de Dios, sí, por el Espíritu Santo, eso sí. Pero la actitud o que yo sea idóneo, yo tengo que seguirlo, sin que yo ponga algún pretexto, alguna excusa. Es que ¿por qué no vas a la iglesia? Porque tengo miedo. ¿Por qué no llegas temprano? Porque tengo miedo que me van a poner a lo que es ahí, pues a participar, y tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué escondes el talento? ¿Ves que a lo mejor me equivoco? Y si te equivocas, ¿quién no se ha equivocado? ¿Qué acaso Moisés, el gran libertador, el gran legislador, no le dijo: Señor, es que yo soy tardo para hablar, yo no puedo hablar? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? ¿Y quién te hizo? Yo te puedo destrabar la lengua, pero bueno, está bien, te voy a dejar tu capacidad, Moisés, porque tú no quieres, no confías. Voy a poner a tu hermano que él hable por ti. Si Moisés le hubiera dicho: Señor, quítame esta tartamudez que tengo, se lo hubiera quitado, pero no, digo, es que yo no puedo hablar. Bueno, ahí está, ¿no? A veces nosotros limitamos a Dios en cuanto a las bendiciones. ¿Qué le dijo Jeremías? Señor, yo soy un niño, soy un niño. Era el chiquín, se cree que Jeremías era una persona que vivía económicamente bien, o sea, que estaba chiquitado, que no hacía nada. ¿Y a dónde lo mandó Dios? ¿A dónde lo enfrentó? Contra aquel pueblo de Israel. Y vio todo lo que le hicieron al pobre Jeremías. Pero él se puso esa limitante y esa excusa: no, yo no puedo ir. Cuando el Señor llama, cuando Dios llama, no hay que ponerle excusas ni pretextos. Aquí le dijo: sígueme. Esa frase, esa palabra nos la ha dicho a todos. Y hay que ser como Mateo, dejar todo. Dejó el puesto que tenía, dejó aquel puesto que le daba económicamente bien, aunque se ponía en contra de los judíos, pero estaba bien. ¿Y qué dijo? Lo dejó, abandonó todo eso, sin importarle. Y si vienen los romanos y me cobran, nunca se puso a pensar en eso. Hay uno dice que lo abandonó, se fue. Ya él siguió al Señor Jesús, la confianza que es hacia el Señor Jesús, pero nunca, hermanos, nunca pretextos. Porque cuando ponemos pretextos, no tenemos la capacidad para seguir al Señor Jesús. Y si no seguimos al Señor Jesús, no somos aptos para estar en el reino de Dios. Los que no pueden seguir a Jesús, al Señor Jesús, son los que no son
Mi prioridad no eres tú. Tú no eres mi prioridad. Mi prioridad es primero mi casa, lo que tengo ahí. Deja arreglo mis asuntos y los decido. Deja primero que me dé la herencia. Deja primero que haya algo y ya decido. Tengo que asegurar mi futuro, tengo que asegurar. Pero nunca está como prioridad Dios. Y cuando uno no tiene a Dios en la prioridad de uno, cuando Dios no está en primer lugar sobre todas las cosas que debe de haber, por habido así por haber, no sigue uno a Jesús. Y si uno no sigue a Jesús, no es apto para el reino. Simplemente, y creo que categóricamente y por lógica no tenemos esa capacidad. Porque con Jesús todo, sin Jesús nada. Y si estamos en Jesús, cualquier cosa nos va a tumbar, cualquier cosa nos va a derribar, cualquier cosa va a hacer que nos alejemos. Por eso dice la Biblia, un pasaje que todos sabemos, Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No, es que deja busco primero a ver qué hay por ahí en mi casa. Deja busco primero el trabajo, yo busco otras cosas. Y luego ahora sí te busco a ti. Es decir, la iglesia en segundo lugar, Dios en segundo lugar o en tercer lugar. Por eso hay un dicho muy conocido que dice, primeramente Dios y todas las demás cosas que hagan, fila otra. Así dicen. Hay unas frases que saco que luego no las entienden. No, y me sé muchas personas. Bueno, pero es primeramente Dios. Pero si en mi mente no está primeramente Dios, no es mi prioridad. Mi prioridad soy yo. Mi prioridad es mi carne, mi prioridad es el mundo, mi prioridad es mi casa. Y si no es mi prioridad Dios, no puedo seguir a Jesús de la manera que Jesús quiere que yo lo siga. Quiere que yo deje todo y lo siga. Le dice el apóstol Pedro, bueno Señor, y nosotros te hemos seguido. Hemos dejado casa, familia, trabajo, todo. ¿Y qué obtendremos? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús en Mateo 16? De cierto te digo que en la regeneración van a recibir 100 veces más de lo que ha dejado. Es un decir nada más, porque lo que tenemos en espera es algo grande. Por ello, ¿quiénes son los que no son aptos para el reino de Dios? Son los que no pueden seguir a Jesús por las condiciones o lo que dice el mismo Señor Jesús en la palabra de Dios, lo que hemos escuchado o lo que hemos leído. Punto número 2, lo que dice el versículo 62. ¿Quiénes son los no aptos para el reino de Dios? Son los que reinciden, es decir, los que se vuelven atrás. Lo que dice el versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No hay que volver atrás, no hay que reincidir en aquello que ya dejamos. Por eso dice el libro o la carta de Dios a los Hebreos, capítulo 10, versículo 38. El justo por la fe vivirá, pero si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Y eso lo dice el Señor, no lo digo. Es decir, la capacidad de Dios o la aptitud para. Yo no digo quién está o quién sí puede estar, no. Es la propia palabra que nos va diciendo quiénes son los que son aptos o quienes tienen la preparación para el reino de Dios y quienes no. Aunque ya estemos aquí para permanecer ahí, porque una cosa es que ya me bauticé y seguí al Señor hasta ahí, pero tal vez ya de ahí no lo he seguido como debe de ser. Tal vez de ahí he fallado mucho. Y hay que pensar bien lo que queremos nosotros hacer. Este mundo pasa rápidamente. Es más, la vida en una mente y cerrada de ojos cambia. Ahorita estamos, mañana no. Pero la eternidad es para siempre y tener tormento que no es para siempre. Hay que pensar qué es lo que queremos. Si anhelamos la eternidad, tenemos que seguir a Jesús completamente. Si anhelamos la eternidad, tenemos que ver hacia adelante, ver hacia Jesús, ver hacia el cielo y no ver atrás. O ver atrás, pero como una retrospectiva, nada más. Una retro es decir, vuelvo atrás, que lo que hacía yo antes y que me avergüence. Así sí. En ese sentido sí. Lo que hacía yo antes, ¿cómo es posible que lo haya hecho? Y una introspectiva, es decir, ver hacia nosotros, ver al alma. A ver, si preguntásemos al alma, ¿dónde quieres pasar la eternidad? No va a decir que el cielo. No le preguntemos a la carne, porque la carne nos va a llevar a un tormento eterno. Hay que considerar grandemente lo que queremos. Por ello, los que reinciden, los que vuelven atrás, no pueden ser aptos para el reino de Dios, porque son inestables. Los reincidentes son inestables. Jeremías capítulo 2, versículo 36, dice la bendita palabra de Dios. Todos vamos a tropezar, dice la Biblia, porque los tropiezos prácticamente son necesarios.
que muy voladitos, es necesario un alto, porque vamos dejando muchas cosas, como cuando andábamos en la pizca y nada más por querer ir a la parte que era muy bueno, pero íbamos dejando casi todo el algodón. ¿Y qué dice? No, vuélvete otra vez. Por eso a veces es necesario un tropiezo, una caída, sí, es bueno, pero no reincidir en las cosas que hemos hecho o que dejamos. Porque cuando reincidimos ya nos volvemos otra vez a lo que es la injusticia de la cual el Señor Jesús nos ha sacado. Sí, ciertamente vamos a batallar en ocasiones, tal vez vamos a fallar en ocasiones, pero para esto el arrepentimiento y la sabiduría para decir esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, quiero estar en el cielo. Porque si yo soy reincidente completamente, entonces no tengo la capacidad, porque fíjense, ahorita somos santificados, uno vuelve a la injusticia, ¿cómo va uno a tener otra vez la santidad necesaria para Dios? Y sin santidad nadie verá a Dios. Hay que mantenernos en el camino puro, en el camino perfecto del Señor Jesús, y no regresar nuevamente a aquella cuestión. Si yo entro con el hermano a trabajar y por el disco que yo ponga mal para una cortadora, el disco me rebana la actividad, ya no tengo vida. Ya no puedo poder hacer ese trabajo ¿por qué? Porque no tengo vida. O si el hermano llega y encuentra la máquina con humo y se me la quemaste, me costó 30,000 pesos, ¿sabes qué? Vete, no te quiero ver, no me la pagues, pero vete. Ya no puedo volver a trabajar. Así pasa en la iglesia, así pasa en el reino. Cuando yo reincido, cuando yo caigo nuevamente, entonces ya no tengo esa aptitud para estar aquí. Dice ahí la Biblia en Jeremías capítulo 2, versículo 33, 36, perdón. Cuando me equivoque, vuelvo a decir, dice ahí Jeremías 2:36, ¿para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. Es decir, ¿por qué discurres? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes resuelta tu decisión? ¿Por qué no tienes una determinación? ¿Por qué no dices, porque cuando te bautizaste, si hemos cantado, he decidido seguir a Cristo, ¿por qué no te mantienes en esa determinación, en esa decisión que dijiste? Si tú resolviste tu vida, es decir, tu vida, tú mismo dijiste que la tenías como el agua que te había llevado hasta la raíz, hasta el último, y que lo último en el cual o debiste haber pensado primero era Dios, te dijiste, bueno, Dios me va a salvar. Ahí mismo resolviste tu vida. Pues sí, pero resulta que saliste, empezaste a respirar, el agua empezó a bajar, empezaste a ver nuevamente la vida y dijiste, bueno, vuelvo otra vez. O sea, ¿por qué discurres? ¿Por qué no has resuelto? ¿Por qué estás muy inestable? Hay que tener palabra. El Señor es de palabra, somos sus hijos. Hay que tener palabra por el Señor. Si nosotros dijimos, soy cristiano, sigo a Jesús, creo en Jesús, hay que mantenerla, hermanos. Hay que mantener esa palabra, esa confesión que hemos hecho. Porque esa confesión la hicimos delante de todos los hombres. Y hay que mantenerla. Y no hay que hacer lo que hizo el reino del sur. Aquí se está hablando del reino del sur. ¿Por qué descubres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. Porque volver nuevamente a la esclavitud es una vergüenza, o seremos avergonzados. Cuando uno vuelve nuevamente a ayudarse en aquellas cuestiones, es porque uno es reincidente y vuelve atrás. Y Jesús mismo lo dice, Él mismo lo dice, ninguno, así tú prediques la palabra, así tú evangelices, así tú cantes, así seas líder, así seas anciano, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, es decir, vuelve atrás, reincide, es apto para el reino de Dios. Porque no tiene uno las capacidades para soportar y para seguir aquí las propiedades o las características que se necesitan para estar en el camino, que es la fidelidad, que es la seguridad, la certeza y la firmeza. Estamos aquí firmes, aunque nos vayamos de lado, pero firmes, aunque nos caigamos, pero firmes, seguir aquí en el camino, aunque vayamos a gatas, pero firmes en el camino. Firmes, aunque obviamente firmes es estar erguido. Cuando digo firmes es decir que no nos salgamos del camino, a gatas como sea, pero aquí, poco a poco, pero aquí, que lo que hemos dicho lo cumplamos. Son los que reinciden, los que van atrás, porque son inestables y también son indecisos. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 31. El primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Ha dicho 31. Versículo, había dicho 31 al 21. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías al pueblo dijo, ¿hasta cuándo
pues ya nos sacó el Señor Jesús de la vana manera de vivir. Pero sí hicimos una retrospectiva. O sea, sí realmente consideramos que era una vana manera de vivir. Porque teníamos problemas emocionales, grandes problemas morales. El pecado nos tenía hasta acá. Ya la moralidad del mundo estaba. Llegamos al camino y esas cuestiones se esfumaron por el Señor Jesús. Pero sí lo entendimos, o sea, entendimos el perdón, entendimos la salvación, entendimos la pureza y la limpieza que el Señor Jesús nos ha dado. Porque si hemos entendido que lo que yo cometí en el pasado fue algo atroz y lamentable, el cual era digno de no perdón, pero Jesús, Señor, Dios, el Padre, por medio de Jesucristo en su gran amor, perdonó todas las maldades, iniquidades, delitos y pecados. Y digo, bueno, si me perdonó, ¿qué tengo que hacer? Agradecerlo. Es lo que tengo que hacer yo. Pero si yo todavía claudico, es decir, si estoy entre dos pensamientos, o como decimos, un pie en la lumbre y un pie en el hielo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy pensando? Todavía estoy indeciso en lo que quiero. Yo sé que el camino del Señor Jesús me lleva a la gloria eterna. Yo sé que el camino del mundo me lleva a un tormento eterno. Tampoco no me he decidido ya. Por eso dice aquí, no hay problema. Si tú quieres estar con Dios, pero síguele tú a Dios. Pero si quieres a Baal y a todo lo que es la idolatría, pues vete en pos de ellos, vete atrás de ellos, pero decide, pero no estés claudicando, no reincidas y vuelvas, es decir, no vuelvas y te estés, mantente de una vez en algo, porque dice el Señor Jesucristo que no seamos tibios, por ya lo que dice Apocalipsis, no seamos de memoria. Por ello, tenemos que mantenernos firmes en algo, pero si yo no me mantengo firme en la fe, si yo reincido, significa que no tengo la capacidad para estar en él. Porque obviamente Dios no me va a querer de forma indecisa. ¿Sí o no? Dime que dice la Biblia que vuestro obrar sea sí, no así. No, Señor, no. Dice el Señor, no dice así, ¿verdad? Pero dice el Señor, está bien, tú decidiste. Yo digo, sí, Señor, bueno, que se cumpla lo que tú me estás diciendo. Si dices que sí, adelante, vamos. Y el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a capacitar. Nadie canta, nadie ora, nadie predica por sí mismo. Pero la capacidad, la actitud que estamos mencionando son dos cosas sencillas. No es algo extraordinario, no es algo extranormal, no es algo que yo tenga la capacidad para predicar por mí mismo, no. Son nada más dos cosas sencillas, aparentemente sencillas. Y esta es la invitación que Dios nos da. Dios nos invita a tener las condiciones para ser aptos, para ser idóneos, para estar preparados para el reino. ¿Cuáles son esas dos condiciones que no son difíciles, que no son complejas en absoluto? Solo es necesario seguir al Señor Jesús como Él quiere. Nada más, seguirlo como Él quiere. Y no volver atrás. Nada más dos cosas, hermanos. Nada más dos cosas. Sigamos al Señor Jesús como Él nos dice que le sigamos. El contexto que leímos del versículo 57 al 61, así de esa manera, o no haciendo lo que hicieron estas tres personas, sigamos a Jesús como Mateo, o como otros que llamó, o como Abraham, que le dijo, deja tu tierra y tu parentela y tu padre y ven y sígueme y ven a la tierra donde yo te indicaré. Cuando uno no le pone pros, cuando uno le pone en contra, mejor dicho, pros es algo bueno, cuando uno le pone contras, cuando uno le pone pretextos, cuando uno le pone excusas, así quiere Dios que le sigamos. Así como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, oye, ponte a barrer aquí. No, pero ¿por qué no le dices a fulano? No, pero que también a ella. Yo esto yo no lo hice. ¿Qué hace uno? Déjalo. No lo haga, lo hago mejor yo. ¿Qué queríamos? Que nuestros hijos nos dijeran, sí, dame las tomas, yo lo hago. No, este cuarto, no es otro. Es lo que quiere el Señor. Que no pongamos nosotros pretextos para seguirle. Son dos cosas que creo yo son sencillas, las que podemos, o las que debemos de tener para ser aptos para el reino de Dios. Seguir al Señor Jesús sin pretextos, sin excusas, sin no volver atrás. ¿Las podemos hacer, hermanos? Creo que sí. Creo que deberíamos de hacerlas porque entonces tendríamos la capacidad para estar en el reino. Es decir, Dios nos va a dar la capacidad para soportar la prueba. Dios nos va a dar la capacidad para soportar la tentación. Dios nos va a dar la capacidad para administrar, para hacer el servicio de lo que se quiere que hacer. Pero nosotros tenemos que seguir a Jesús